A mí me ha hecho muchísimo bien y espero que a vosotros también. El mensaje se titula La obra del Espíritu Santo. Amén. Y os voy a hablar, hermanos, del primer culto que se hizo en la tierra. Y ustedes me van a decir, ¿cuándo fue, hermanos, y dónde está registrado en la Biblia? Aleluya. Fue en el día del Pentecostés, en el aposento alto. Habían pasado 50 días desde que Jesús fue crucificado, 47 días desde que Jesucristo había resucitado y 10 días desde que Jesucristo había ascendido al cielo. Y estaban 120 personas en el aposento alto, y hasta ahí simplemente era un grupo de judíos que estaban orando y alabando al Señor. Pero aún no era iglesia. Siguieron alabando, glorificando y honrando al Señor, pero todavía no era iglesia. Pero dice la palabra del Señor que estando juntos y unánimes en un mismo pensar y en un mismo sentir, el Espíritu Santo arremetió con fuerza y empezó a sentarse a cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas oficiales y al mismo tiempo profetizando. Y es ahí cuando se inaugura la iglesia, es ahí cuando nace la iglesia, porque había dicho el Señor sus últimas palabras antes de ascender: no moveros de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Amén. Hasta que vino, hermanos míos, el Espíritu Santo sobre estas 120 personas, era simplemente un grupo de judíos reunidos. Y así, hermanos, pasa en nuestras iglesias hoy. Si no está el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia, somos un grupo de gitanos reunidos que hablamos de Dios. Pero si el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, el Espíritu Santo tiene poder. Y el Espíritu Santo transforma. Y el Espíritu Santo cambia. Y el Espíritu Santo hace la nueva persona. Por eso qué importante es que dejemos administrar al Espíritu Santo en la iglesia. Porque si no está el Espíritu Santo, hermanos, es un grupo de gitanos adorando al Señor. Pero se convirtió en iglesia cuando vino el Espíritu Santo. Y qué bien es cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, empezaron a fluir los dones, porque el Espíritu Santo trae vida. Por eso hay muchas iglesias, y perdone la expresión, que no fluyen del Espíritu Santo, porque su forma de administrar el Espíritu Santo no le dejan y están los dones muertos. Pero el Señor quiere que los dones del Espíritu Santo estén vivos en la iglesia del Señor. Amén. Qué importante era el Espíritu Santo para la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Les voy a hablar del primer predicador. El primer predicador, hermanos míos, que fue Pedro con el Espíritu Santo. Por eso digo que fue el primer predicador, predicando por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que lleno del Espíritu Santo, porque no es lo mismo estar con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea dentro de usted, que esté lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que lleno del Espíritu Santo habló a la multitud y la multitud le escuchaba. Qué importante es que un siervo de Dios luche por tener que el Espíritu Santo lo llene. Antes de predicar necesitaba que el Espíritu Santo le llenara. Hoy, por desgracia, nos preocupamos más por traer el buen mensaje, un buen vocabulario, más que buscar el rostro del Señor y que el Espíritu Santo hable por ti. Pues déjame decirte que las predicaciones y que el Espíritu Santo esté sellando ese ministerio, son palabras buenas que no sirven para nada. Porque déjame decirte, hermanos, yo puedo imitar a un buen predicador, Virginio.
lo copio del YouTube, le copio las palabras, le ocupo los movimientos, ensayo hasta el último. Puedo copiar el mensaje, pero no puedo copiar la unción del Espíritu Santo. Y es que la unción del Espíritu la tienes o no la tienes. Y la tienes si vives una vida consagrada a tu Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. ¿Saben, hermanos del coro? De nada vale que cantéis muy bien si no estáis llenos del Espíritu Santo. Si tan importante es que la iglesia esté el Espíritu Santo, y tan importante es que para hablar de Dios tenga que ser lleno del Espíritu Santo, cuán importante es que las que cantan alabanzas a Dios estén llenas del Espíritu Santo. Porque ¿saben ustedes qué es lo que hacen? Es un mensaje con música. Y cuando ustedes viven una vida consagrada a Dios se manifiesta a través de vuestras gargantas. ¿Y saben qué? Vuestros cánticos van a estar ungidos, porque no me vale de nada un buen cántico si no es la unción de Dios. Amén. Los que estén de acuerdo digan amén. Amén. Y digan aleluya. Aleluya. ¿Saben, hermanos? Ahora Pedro se pone a predicar y dice en Hechos 4:8, dice, pero Pedro, lleno del Espíritu, empezó a hablar y la multitud empezó a sentarse el Espíritu Santo. Mira, si importante es que un siervo esté lleno del Señor, tan importante es que la membresía esté llena del Señor, para que la fuerza, la palabra de Dios entre y salpique y transforme tu vida. ¿De qué me vale predicar lleno de la unción de Dios si tiro la semilla de la palabra y solamente caen en corazones endurecidos que no han sido transformados por el poder de Dios? Pero cuando el siervo del Señor predica conforme a la dirección del Espíritu Santo y las personas que me están escuchando, como pasó aquí en la Biblia, están llenos del Espíritu Santo, se crea una unidad que baja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la iglesia. Hermanos, aquí en la imagen, aquí se trata de venir con un corazón limpio, un corazón disponible para que el Espíritu Santo obre. Porque a veces no le dejamos administrar a su espíritu. A veces seguimos tanto el protocolo que no dejamos que el Espíritu Santo fluya. Pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Saben morir hoy? Os digo un secreto. Cuando nos dan iglesias, a veces los siervos del Señor nada más que buscamos excusas. Porque estamos a gusto en nuestras casas. Porque no nos queremos mover. Porque queremos estar, porque da gusto. Porque cuando coges una iglesia, o bien, vas a iglesia que no conoces cómo te van a tratar, no sabes cómo te van a responder, estás fuera de tu familia, fuera de tus amigos, vas a una iglesia que no conoces, y saben que muchos no queremos pagar ese precio, pero ¿saben lo que hace un siervo del Señor? Te digo lo que hace un siervo del Señor, mira lo que hace un siervo del Señor. Dice en Hechos 8:29, y el Espíritu le dijo, Ananías. Y Ananías le dijo, Señor, heme aquí estoy. Qué importante es que el siervo del Señor no le ponga obstáculos al Espíritu Santo. Que donde Dios te envíe vayas. Porque si es Dios quien te envía, siempre harás bien. Amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Mira, hermanos, resulta que Felipe, un diácono, viene el Espíritu Santo y le habla. Le dice, mira, ves a tal sitio, vas a encontrar a una persona. Va andando y cuando ve un carro, le dice el Espíritu Santo, está escrito, acércate al carro
Se lo había dicho el Espíritu y el Señor lo trasladó de un sitio a otro por una sola persona. No era judío, no era etíope. Es que para Dios vale mucho una persona. Empezó a testificar y dice la palabra del Señor que viendo agua quiso bautizarse y le dijo al etíope, ¿puedo hacerlo? Y dice, ¿quién pide que sea bautizado? ¿Saben por qué? Porque no podemos testificar de lejos, tenemos que acercarnos. Queremos que Dios lo haga todo y Dios no puede hacerlo todo, porque tú eres las manos, los pies y la boca de Dios aquí en la tierra. Y el Señor habla a través de ti. Y Dios mueve sus siervos por una sola persona. Y no importa que seas gitano o seas español, tampoco era judío. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, porque Dios ha muerto por toda la humanidad. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Pues si Dios quiere tanto a la persona, no la tiremos de las iglesias. Esta vez tiramos a las personas de las iglesias. Para Dios vale mucho una persona. Cuando Dios la traiga, abrázala con cariño, no la tires por tu actitud. Gloria a Dios. Porque esa te mandará a ti el Señor luego, porque tiraste a esa persona. ¿Saben? Resulta que van dos apóstoles al templo y había allí un inválido. Dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Lo que tengas en el corazón es lo que vas a transmitir. Hoy saben, hermanos, que se habla ahí afuera, nada más que se habla, pero todas las iglesias, hermanos, te lo digo porque he pastoreado y llevo toda mi vida. ¿Sabes de lo que se habla en las iglesias? ¿Cuánto has aprendido? ¿Qué es lo que has hecho? Si has, hermanos, lo que tengas del Señor, darlo. Nosotros tenemos una boca, habla del Señor y testifica. Quiero saltar muchos versículos, hermanos, para no ser largo, ¿vale? Mirad, hermanos, resulta que los apóstoles tenían que predicar, pero las viudas estaban desatendidas y también los huérfanos. Y hubo un pequeño conflicto, porque dijeron, las viudas y los huérfanos están desatendidos y no hay quienes se atiendan. Pues dijo los apóstoles, hombre, no está bien que paremos la obra de Dios de predicar para atender a las casas. Coged de vosotros 7 hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu, llenos de Dios y con testimonio. Hoy no sé qué pasa, que cualquiera puede ocupar un cargo. Hoy cualquiera puede ocupar un cargo, solo basta que seas hijo del pastor. Un cargo, hermanos, te lo tiene que dar el Señor. Y tiene que ser un hombre con testimonio. No se puede poner a cualquier persona en un lugar santo, viniendo de cualquier condición. Tienes que pagar un precio. Tienes que haber convivido con Dios. Tienes que oler a Dios. Tienes que ser una nueva criatura. Si no, estás ocupando un sitio que a ti no te pertenece. Tu sitio es que te administre, que te aprenda, que te hable de Dios, te hable de lo que es el pecado. Y cuando te has arrepentido, cuando el Espíritu de Dios te ha transformado, cuando has vivido cerca de Dios, entonces estás preparado para un cargo. Los lugares santos se le da a gente con testimonio. Dale una
aplauso al Señor. Aleluya. Mira, hermanos, con mucho cariño digo esto. Dice en Hechos 15:28, pues parecióme en el Espíritu Santo y a nosotros no poneos ninguna carga mayor. ¿Sabe por qué viene esto, hermanos? Porque resulta que los fariseos que se estaban convirtiendo querían poner cargas, judaísmo, dentro de la iglesia. Y era tanta la carga que dijeron, bueno, si nosotros ni nuestros padres pudimos cumplirlo, y esto queremos ahora, que lleven una carga tan pesada, pero salta el apóstol y dice, mira, nos pareció bien al Espíritu y a nosotros de no poneros más carga de la necesaria. Amén. Amén. Os cuento algo de corazón. Amén. Hay ministerios que me han hecho daño. ¿Saben por qué? Porque no ha ministrado el Espíritu Santo a través de ellos. Ha ministrado la gitanería. Y han hecho daño. Porque tú eres raro. Porque tú tienes rareza gitana. Has sido pastor. Y siendo en verano, con una calor de 40 grados, has dicho a la iglesia que se ponga manga larga. Esa rareza no lo dice la palabra del Señor. Has puesto una carga a la iglesia que no viene del Espíritu. Son de tus rarezas gitanas. Y déjame decirte algo, hermanos. Acepto lo que Dios me ponga, pero las rarezas gitanas para ti y para tu casa. Amén. Aquí se predica la palabra de Dios. Aceptamos lo que venga de la palabra de Dios. Si tú quieres manga larga en verano, para ti, para tu mujer y para tus hijas. Aquí en la iglesia se viste decorosamente, pero conforme a la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dice en Hechos 10:44, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. A ver. El Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén. Es que hay que escuchar el mensaje. Amén. Amén. Que luego queremos que el Señor nos bendiga. Santa Bárbara, cuando truena. Estoy enfermo, entonces te alabo. Me pasa una circunstancia difícil, entonces te clamo. Pero ¿saben qué? Dice el Espíritu Santo niño, cuando estaban escuchando el mensaje, de que entra el mensaje de Dios, es necesario abrir los oídos espirituales y que venga la palabra de Dios administrando. Y sea Padre, como tus hijos, Señor. Hay iglesias con los oídos entaponados. Amén. No escuchan el mensaje. Si no escuchan el mensaje, no hay cambio. Puedes estar 40 años, cristiana, 40 años, pero si no escuchas el mensaje, no vas a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero un mes que venga una persona escuchando el mensaje de Dios puede transformar su vida por entero, porque el que te cambia es la palabra de Dios. Amén. Le das un aplauso al Señor. Mira qué pasa ahora. Resulta que viene un hombre y le dice, Sacha, resulta que está vendiendo todos los terrenos y si nosotros no lo vendemos vamos a quedar mal. Vamos a venderlo y lo que nos den nos quedamos un tanto. Vamos al apóstol, ¿qué nos ha costado? ¿Que lo hemos vendido por 20.000 euros? Decimos que no lo hemos vendido por 10.
Va su marido. ¿Por cuánto le ha vendido? 100.000 euros. Y dice el apóstol: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Cayó, muerto. Ahora su mujer, siguiéndole la mentira, ¿qué? ¿Por cuánto? 10.000 euros. Dos muchachos están enterrando a tu marido y te van a enterrar a ti ahora, al suelo. Ha de decirme algo. Las familias de los difuntos no pudieron venir al apóstol y decirle que tú has hecho esto y porque tú has querido, ahora está muerto mi hermano, mi tío, mi sobrino. Podían haberlo hecho, sí o no, pero es que el siervo del Señor no se casa con nadie. Los siervos de Dios, aunque le cuesten la cabeza, como Juan el Bautista, tienen que descubrir el pecado en la iglesia. Es que a nadie le gusta descubrir el pecado en la iglesia, porque te cuesta la salida. Y esto lo saben los que pastoreamos. Pero aunque esté un mes, aunque esté dos, no me da la gana consentir el pecado. El pecado es pecado, llame como se llame. Trátalo y el Señor te perdona. El Señor, cuando descubres tu pecado y le dices: Señor, perdóname, el Señor te abre así los brazos. Pero el Señor no puede que vengas ocultando el pecado. ¿Saben por qué el hijo pródigo fue perdonado? Porque presentó su pecado antes del abrazo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero venimos a los cultos disfrazando. Venimos a los cultos como que no ha pasado nada y el pecado en la espalda. Pero ¿cómo va a derramar el Señor de su gloria? Que Dios no se casa con nadie. Si hemos pecado, os digo algo delante de Jesucristo: tengo 1000 defectos, 1000 errores. Y si digo que no peco, hago a Dios mentiroso. Pero ¿saben qué hago? El Señor lo sabe y digo verdad de corazón. Si cometo algo que Dios no le agrada, no puedo estar. Me meto en mi cuarto, derramo mis lágrimas y le digo: Señor, perdóname y trátame para no hacerlo mal. Y Dios te perdona. Lo que no se puede hacer es vivir una vida aquí con pecado. El pecado el Señor no lo puede perdonar si tú no lo declaras como pecado. Dale un aplauso al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Tengo por casi todo si no he empezado. Porque lo que he hecho es estudiar todo el libro de los Hechos, cómo administrar al Espíritu Santo. Pero de verdad que no siento que diga más. Está aquí lo que el Señor te tiene. ¿Saben qué, hermanos? El Señor lo sabe y le digo verdad. Amo mi iglesia profundamente. La quiero, la amo con todo.